En lo alto de las montañas rocosas de Colorado, donde las tormentas invernales pueden matar en cuestión de minutos, Marcus Chen, de 17 años, clavó el último clavo en lo que sus vecinos llamaban el techo más tonto del condado de Summit. Las otras familias de la montaña se habían reído de su extraño diseño curvo, sus materiales extraños, sus ideas de chico de ciudad que no tenían sentido para gente que había sobrevivido en esas cumbres durante generaciones. Pero Marcus no era un chico de ciudad cualquiera. Era hijo de un ingeniero estructural que murió en el derrumbe de un edificio en el extranjero, una tragedia que le enseñó todo lo que hay que saber sobre lo que ocurre cuando los tejados ceden bajo la presión. Mientras sus vecinos construían igual que lo habían hecho sus abuelos, Marcus incorporó discretamente las técnicas que había aprendido al estudiar desastres en todo el mundo. Ahora, el huracán Helena se abatía sobre su aislado valle con una furia sin precedentes. El servicio meteorológico lo calificaba como la tormenta del milenio. Los equipos de emergencia ya no podían llegar hasta ellos. Las líneas telefónicas estaban cortadas. Y, una tras otra, las cabañas centenarias sucumbían al implacable ataque del viento y el hielo. Pero, ¿cómo es que el estúpido diseño del techo de un adolescente marcó la diferencia entre la supervivencia y la catástrofe? La historia comenzó 3 meses antes, cuando Marcus llegó por primera vez a Pine Ridge Valley, llevando nada más que una bolsa de lona y los cuadernos de ingeniería de su padre. Su tía Sarah lo había acogido a regañadientes tras el accidente en Bangladesh, donde su padre estaba asesorando en un proyecto hospitalario cuando el techo se derrumbó durante la temporada del monzón. «Te gustará estar aquí», le dijo, aunque su voz denotaba dudas. «Es un lugar tranquilo, sencillo, bueno para curarse». Marcus había heredado la vieja cabaña de un tío abuelo al que nunca había conocido. Una estructura de una sola habitación con un techo tradicional a 2 aguas que tenía 3 goteras. Mientras otros chicos de su edad trabajaban durante el verano o se preparaban para el último año de instituto, Marcus pasaba los días estudiando las líneas fallidas de los tejados del valle y tomando notas con la precisa caligrafía de su padre. Los lugareños eran bastante amables, pero no ocultaban su diversión cuando Marcus empezaba a dibujar diseños curvos y a hablar de la distribución de la carga del viento. Bill Hendricks, cuya familia había vivido en el valle durante 4 generaciones, se rió abiertamente cuando Marcus le explicó sus planes en la tienda. «Hijo, aquí no hacemos las cosas así», le dijo Bill, ajustándose su gastada gorra de béisbol. «Estos tejados han aguantado 100 años, aguantarán otros 100 más». Pero Marcus había visto demasiados tejados centenarios fallar cuando se enfrentaban a condiciones sin precedentes. Los cuadernos de su padre estaban llenos de estudios de casos de todo el mundo. Tifones en Filipinas, que destruyeron estructuras tradicionales, mientras que los diseños aerodinámicos más nuevos sobrevivieron. Tormentas de hielo en Canadá, que derrumbaron los techos a 2 aguas, mientras que los curvos soportaron el peso de forma natural. El diseño que Marcus implementó no era solo curvo, era una compleja estructura de cúpula que distribuía el peso de manera uniforme y permitía que el viento fluyera sobre la superficie en lugar de contra ella. Había reforzado la estructura con un compuesto de fibra de carbono con el que su padre había estado experimentando e instalado un sistema de drenaje basado en los principios de los acueductos romanos. La construcción le llevó 6 semanas. Cada día los vecinos se detenían para ofrecerle consejos no solicitados o sacudían la cabeza ante sus métodos. La señora Patterson, que vivía más cerca de Marcus, le traía sándwiches y le contaba historias sobre el techo original de la cabaña de su abuelo, que nunca había necesitado ser reemplazado. «Estás complicando demasiado las cosas, querido», le decía, mientras lo observaba calibrar cuidadosamente los ángulos de las curvas. «A veces, los métodos antiguos son los mejores». Marcus nunca discutía, simplemente asentía educadamente y volvía a sus cálculos, comprobando y volviendo a comprobar las fórmulas de distribución de tensiones que le había enseñado su padre. En su mente, aún podía oír la voz de su padre. «Los ingenieros no construyen para condiciones normales, Marcus. Construimos para el día imposible que se convierte en posible». Ese día imposible se anunció un martes por la mañana de septiembre, cuando el servicio meteorológico emitió sus primeras advertencias sobre el huracán Helena. La tormenta se había formado inusualmente lejos, al norte, y se dirigía directamente hacia las montañas rocosas de Colorado, con velocidades de viento que no deberían haber sido posibles a esa altitud. El miércoles,
Todo el valle estaba en modo de preparación de emergencia. Las familias aseguraron los objetos sueltos, se abastecieron de provisiones y revisaron sus generadores. Los residentes más ancianos habían soportado innumerables tormentas y afrontaban esta con su habitual mezcla de precaución y confianza. Marcus pasó el miércoles revisando 2 veces los puntos de anclaje de su techo y limpiando los canales de drenaje que había incorporado al diseño. La señora Patterson se detuvo esa noche, con el rostro arrugado por la preocupación. La radio dice que esta podría ser la gran tormenta, dijo. ¿Estás seguro de que tu artilugio aguantará? Marcus miró hacia su techo curvo, cuya silueta inusual se recortaba contra el cielo oscurecido. El viento ya comenzaba a silbar entre los árboles, trayendo el aroma del tiempo que se avecinaba. Está diseñado para condiciones peores que estas, dijo, aunque se le hizo un nudo en el estómago mientras hablaba. La teoría y la realidad eran cosas diferentes. Su padre había aprendido esa lección de forma fatal. El jueves por la mañana trajo la primera muestra real del poder de Helena, y al mediodía, Marcus comprendió por qué la llamaban la tormenta del milenio. El sol matutino proyectaba largas sombras sobre la calle principal de Richmond cuando Maya Chen salió de su destartalada camioneta, con el aliento formando pequeñas nubes en el aire fresco de la montaña. Había conducido toda la noche desde Denver, con la caja de su camioneta cargada de materiales poco convencionales que llamarían la atención en esta comunidad tradicional. Tú eres la ingeniera de la ciudad. Harold Brennan, el capataz del proyecto, salió de la caseta de obra con una carpeta en la mano y la duda reflejada en su rostro curtido. Detrás de él, un grupo de trabajadores locales interrumpió sus preparativos matutinos para mirar a la recién llegada. Así es, Maya Chen. Le tendió la mano que Harold estrechó con evidente renuencia. Vengo por los cimientos. Los ojos de Harold se desviaron hacia su camión, fijándose en la inusual carga. ¿Son sus materiales? Parece que ha traído un montón de basura en lugar de materiales de construcción adecuados. Maya sintió que le subían los colores a las mejillas, pero mantuvo la voz firme. Es un sistema de cimentación compuesto, materiales reciclados combinados con métodos tradicionales para crear estructuras que pueden flexionar con la actividad sísmica y las condiciones climáticas extremas. ¿Flexionar? Harold soltó una breve carcajada. Señorita, aquí construimos cosas para que duren. Roca y madera, acero y hormigón. Eso es lo que sobrevive a los inviernos de montaña. Varios trabajadores se habían acercado, con expresiones que iban desde la curiosidad hasta el desprecio abierto. Maya reconoció esa mirada. La había visto en conferencias académicas, reuniones de comités de subvenciones y en todas las reuniones profesionales en las que su edad y sus ideas poco convencionales la convertían en un blanco fácil. Con todo respeto, señor Brennan, he estudiado los estudios geológicos de esta zona. Está construyendo sobre un suelo inestable con un historial de desprendimientos. Los cimientos tradicionales no aguantarán cuando llegue la próxima gran tormenta. ¿La próxima gran tormenta? Un trabajador mayor dio un paso al frente, con voz ronca por la irritación. Señora, llevamos 3 generaciones construyendo en estas montañas. Mi abuelo construyó casas que siguen en pie, y no necesitó ninguna teoría universitaria sofisticada para hacerlo. Maya sacó un rollo de planos de su camioneta. No estoy descartando los métodos tradicionales. Estoy tratando de mejorarlos. Miren, los datos climáticos muestran que las tormentas son cada vez más intensas. El diseño de los cimientos que propongo utiliza sistemas de anclaje flexibles que... ¿Cimientos flexibles?, interrumpió Harold, sacudiendo la cabeza. Nunca había oído nada tan ridículo. Los cimientos deben ser sólidos, no flexibles. Pero ese es precisamente el problema, insistió Maya, extendiendo los planos sobre la puerta trasera de la camioneta. Las estructuras rígidas fallan catastróficamente. Cuando se rompen por completo. Un sistema flexible puede absorber la tensión y colapsar la primera vez que alguien cierra una puerta con demasiada fuerza, exclamó otro trabajador, provocando las risas del grupo. Maya contuvo su frustración. Ya había encontrado resistencia antes, pero había algo en esto que le parecía diferente. No se trataba solo de académicos escépticos. Eran personas cuyas vidas dependían de los edificios que construían. Su escepticismo provenía de una preocupación genuina, aunque fuera errónea. Te diré una cosa, dijo Harold, con un tono que sugería generosidad.
Puedes observar el proceso de construcción, quizá aprender algo sobre cómo se construye realmente, pero nos ceñiremos a métodos probados. Esta comunidad necesita viviendas, no experimentos. Mientras el equipo se dispersaba para comenzar su trabajo, Maya se quedó sola junto a su camión, observándolos colocar los moldes tradicionales. Era una forastera que proponía cambios radicales a métodos que les habían servido durante décadas. Pero también sabía lo que revelaban los datos geológicos, lo que pronosticaban las proyecciones climáticas. Los informes de la estación meteorológica que había estudiado durante el viaje eran preocupantes. Se estaba formando un enorme sistema de tormentas en el Pacífico, algo potencialmente sin precedentes en cuanto a su intensidad. Si sus cálculos eran correctos, azotaría la región en los próximos días. Pasó la mañana observando el trabajo de los equipos, tomando nota de los rígidos encofrados de hormigón, la colocación estándar de las barras de refuerzo, los sistemas de drenaje convencionales, todo construido para resistir la fuerza en lugar de redirigirla, todo diseñado para los patrones climáticos del ayer en lugar de las realidades del mañana. Durante la pausa para el almuerzo, se acercó a Harold una vez más. ¿Y si pudiera demostrar que el sistema funciona? Construya una pequeña maqueta de demostración. Harold levantó la vista de su sándwich con expresión cansada. Señorita Chen, admiro su entusiasmo, pero tenemos un calendario muy apretado. Estas familias necesitan estar en sus casas antes de que llegue el invierno. Precisamente por eso es importante, dijo Ma, mirando las nubes oscuras que se acumulaban en el horizonte. Señor Brennan, creo que la tormenta va a llegar antes de lo que nadie espera. Y cuando lo haga, el método de construcción que elijan hoy podría significar la diferencia entre que estas familias tengan hogares en los que vivir o escombros que limpiar. Harold siguió su mirada hacia el cielo y su expresión se tornó preocupada al notar la ominosa formación de nubes que se acumulaba en la distancia. El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre la obra mientras Maya clavaba la última estaca de madera en su sitio. Tenía las manos en carne viva y llenas de ampollas, pero la pequeña estructura estaba terminada. Una modesta cabaña que no se parecía en nada a los imponentes edificios de piedra y hormigón que la rodeaban, donde otros habían utilizado cimientos rígidos. Había creado algo que parecía respirar con la propia montaña. Se llama ingeniería adaptativa, respondió Maya, pasando la palma de la mano por una de las juntas flexibles de bambú que conectaban el marco de madera. Las estructuras tradicionales luchan contra las fuerzas naturales. Esta se mueve con ellas. La risa de Derek fue aguda y humillante. Puedes adornarlo con palabras bonitas todo lo que quieras, pero esa cosa no aguantará la primera tormenta de verdad. El ayuntamiento hizo bien en rechazar tu propuesta para la nueva escuela. El rechazo aún le dolía. Mayer había pasado semanas desarrollando planes para un diseño revolucionario de edificio que pudiera soportar los famosos patrones climáticos de las montañas, solo para ser descartada como una idealista forastera que no entendía la construcción real. El contrato se lo había llevado la empresa de Derek, cuyo diseño seguía los mismos principios rígidos que habían provocado el derrumbe de 3 edificios en la última década. El tiempo lo dirá, dijo Mia con sencillez, aunque apretó la mandíbula con frustración. Mientras Derek se alejaba sacudiendo la cabeza y murmurando sobre los ingenuos chicos de ciudad, el vecino de Mia, Elias, salió de su jardín con una cesta de tomates tempranos. El anciano había sido el único residente que había mostrado un interés genuino por su trabajo, a menudo le traía café y le hacía preguntas interesantes sobre sus técnicas. No le hagas caso, dijo Elias, dejando la cesta en el suelo y examinando el inusual sistema de juntas de la cabaña. Algunas personas tienen tanto miedo a equivocarse que no son capaces de reconocer cuando otra persona puede tener razón. Maya agradeció su amabilidad, pero podía ver la duda incluso en sus ojos curtidos. Todo el pueblo la veía, en el mejor de los casos, como una soñadora bien intencionada y, en el peor, como una aficionada peligrosa. Sus credenciales del programa de ingeniería urbana no significaban nada aquí, donde generaciones de familias habían construido y reconstruido utilizando métodos transmitidos a lo largo de décadas. Mi abuelo solía contar historias sobre los antiguos asentamientos de Shoshone, continuó Elias, trazando con el dedo los puntos de conexión flexibles. Decía que construían estructuras que podían doblarse como la hierba al viento.
Por supuesto, en aquella época nadie prestaba mucha atención a las antiguas técnicas indias. Algo en su tono hizo que Maya levantara la vista. Antes de la gran tormenta de 1952, la expresión de Elias se volvió distante. Vientos como nunca habías visto. La lluvia que cayó de lado durante 3 días seguidos arrasó la mitad del pueblo. Fue entonces cuando empezaron a construir todo pesado y sólido, pensando que podrían abrirse camino a la fuerza ante cualquier cosa que la naturaleza les lanzara. Maya sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire de la montaña, y las antiguas técnicas se perdieron con las personas que las recordaban. Elías cogió una de sus herramientas y examinó las juntas especializadas que ella había desarrollado para permitir la máxima flexibilidad y mantener la integridad estructural. Hasta ahora, tal vez. Eso es inusual, murmuró Elías. El servicio meteorológico no suele enviar equipos aquí arriba, a menos que... Sus palabras se vieron interrumpidas por el agudo sonido de la sirena de emergencia de la ciudad, un sonido que Maya solo había oído durante las pruebas mensuales. Esta vez transmitía una urgencia que le revolvió el estómago. A las sirenas se le unieron otras del valle, creando una cascada de advertencias que resonaban en las paredes de la montaña. En cuestión de minutos, la gente comenzó a salir de los edificios. Sus rostros se volvieron hacia el cielo, hacia las nubes que parecían haber aparecido de la nada. El cielo despejado de la mañana se oscurecía rápidamente y Maya podía sentir cómo la presión atmosférica descendía como una piedra. Le pitaban los oídos y se le erizaba el vello de los brazos. «Dios mío», susurró Elías, retrocediendo hacia su casa. No había sentido un aire así desde... La primera ráfaga de viento les golpeó como un golpe físico, lo suficientemente fuerte como para hacer vibrar las ventanas y enviar escombros sueltos a rodar por el suelo. Maya instintivamente extendió la mano para estabilizar su cabaña, esperando encontrarla balanceándose peligrosamente. En cambio, la estructura absorbió el impacto con una gracia casi orgánica, flexionando sus juntas y redistribuyendo la fuerza a través de todo el armazón. A su alrededor, los sólidos edificios de la ciudad se mantenían rígidos e inmóviles. Sus enormes cimientos y paredes reforzadas presentaban un frente inflexible a la tormenta que se acercaba. Parecían poderosos y permanentes, todo lo que la humilde cabaña de Mia no. Pero cuando otra ráfaga, más fuerte que la primera, golpeó, Mia notó algo que le heló la sangre. Ya estaban apareciendo pequeñas grietas en los cimientos de hormigón del edificio más cercano, extendiéndose como telas de araña mientras la estructura luchaba contra fuerzas a las que no podía doblegarse para adaptarse. A la mañana siguiente de la reunión municipal, Maya se encontró de pie al borde de la obra donde los Henderson iban a comenzar la construcción de su nueva casa. En lugar del habitual bullicio de trabajadores y maquinaria, solo la recibió el silencio. Durante la noche se había colocado un cartel pintado a mano. Construcción detenida por orden de la Autoridad de Construcción de Pine Ridge. Dio una patada a una piedra suelta y la vio deslizarse por las líneas marcadas de los cimientos. 3 meses de planificación, persuasión y preparación se habían evaporado en una sola noche. El rechazo le dolió más de lo que esperaba, no por el orgullo herido, sino por lo que significaba para las familias que sufrirían cuando llegaran las tormentas. «Me imaginé que te encontraría aquí». Maya se volvió y vio a Tom Henderson acercándose, con el rostro curtido y arrugado por la preocupación. Detrás de él caminaba su esposa Sarah, llevando un termo y con esa expresión decidida que Maya había aprendido a interpretar como un problema para cualquiera que se interpusiera en su camino. «Lo siento, Tom. Pensé que podría hacerles entender». «¿Entender qué? ¿Que estás tratando de salvar nuestros obstinados pellejos?» Sarah la interrumpió, desenroscando la tapa del termo. El vapor se elevó en el aire fresco de la mañana, llevando el aroma del café fuerte. «No te atrevas a disculparte por ser la única persona en esta ciudad con el sentido común suficiente para ver lo que se avecina». Tom asintió con la cabeza hacia la obra paralizada. «Hemos estado hablando toda la noche. Sarah y yo hemos vivido 3 grandes tormentas en nuestros 40 años aquí. Cada una ha sido peor que la anterior. Y cada vez hemos tenido suerte, pero la suerte se acaba. La Autoridad de Construcción no puede impedirnos construir en nuestra propia tierra si utilizamos métodos aprobados», añadió Sarah, sirviendo café en 3 tazas que había traído. «La pregunta es,
¿Estás dispuesto a enseñarnos tus técnicas de manera extraoficial? Maya aceptó la taza caliente con gratitud, con la mente a 1000 por hora. Estás hablando de ir en contra de todo el ayuntamiento. Frank Morrison dejó claro anoche que cualquiera que me ayude tendrá que afrontar las consecuencias. Que lo intente. La voz de Tom transmitía la tranquila firmeza de un hombre que había pasado décadas ganándose la vida en la implacable tierra de la montaña. No luché en 2 guerras y construí un negocio desde cero para dejarme intimidar por los juegos políticos de Frank Morrison. Mientras hablaban, el sonido de unos pasos se acercaba a los Yamada desde la tienda. La anciana señora Chen, que regentaba la pensión, y, sorprendentemente, el ayudante del sheriff Rodríguez, que se suponía que debía hacer cumplir la paralización de las obras. He oído que quizá estén celebrando un seminario no oficial sobre construcción, dijo la señora Chen con una sonrisa pícara. Puramente educativo, por supuesto. El ayudante Rodríguez se movió incómodo. No estoy aquí en calidad oficial, solo soy un ciudadano preocupado que quiere aprender sobre métodos de construcción alternativos. Maya sintió una oleada de esperanza mezclada con aprensión. Esto podría meterlos a todos en serios problemas. Morrison no bromeaba sobre las consecuencias. Algunas cosas merecen el riesgo, Kenji Yamada dijo en voz baja. Mi abuelo sobrevivió al gran terremoto de Japón porque alguien tuvo la sabiduría de construir de forma diferente, incluso cuando los demás se burlaban de él. Reconozco la sabiduría cuando la veo, aunque venga envuelta en métodos desconocidos. Durante la siguiente hora, Maya se encontró explicando sus técnicas a un público cada vez más interesado. Demostró cómo la estructura flexible podía absorber y redirigir la fuerza en lugar de resistirla. Cómo la colocación estratégica de las vigas de soporte podía distribuir la tensión por toda la estructura y cómo la disposición aparentemente caótica de los materiales seguía en realidad principios matemáticos precisos. Es como el Aikido, observó Rodríguez, viendo a Maya doblar una pequeña maqueta de madera sin romperla. Mi sensei siempre nos enseñó a fusionarnos con la fuerza en lugar de enfrentarnos a ella. Exactamente. La emoción de Maya creció al ver la comprensión en sus rostros. Los métodos de construcción tradicionales asumen que se puede crear algo más fuerte que la naturaleza. Mi enfoque acepta que la naturaleza siempre será más fuerte, por lo que trabajamos con ella en lugar de contra ella. La demostración fue interrumpida por el rugido de los motores que se acercaban. Una caravana de camiones subía por la carretera de montaña, moviéndose más rápido que el tráfico turístico habitual. A través de los prismáticos que Tom había traído de su camión, pudieron ver que los vehículos llevaban los logotipos de las principales empresas constructoras del valle. Esa es la respuesta de Morrison, dijo Sarah con severidad. Está trayendo contratistas externos para los grandes proyectos que está planeando. Probablemente les prometió que podrían empezar tan pronto como se deshiciera del alborotador. Maya vio cómo los camiones desaparecían tras una curva, en dirección al emplazamiento del complejo turístico proyectado cerca de la cima. Sintió un nudo en el estómago al darse cuenta de todo lo que estaba pasando. No se trataba solo de rechazar sus métodos de construcción, se trataba de allanar el camino para un proyecto que pondría en peligro a cientos de personas cuando llegaran las inevitables tormentas. Tenemos que actuar rápido, dijo, volviéndose hacia el grupo. Si traen equipos externos, querrán silenciar rápidamente cualquier oposición. Una vez que empiecen las obras de esos grandes proyectos, será casi imposible detenerlos. Thomas sintió con la mandíbula apretada por la determinación. Entonces será mejor que nos pongamos manos a la obra. Elena encontró a Marcus en la obra, con sus manos curtidas recorriendo la pared curva que habían terminado el día anterior. La estructura parecía extraña contra el familiar telón de fondo de las tradicionales casas de madera de Pine Ridge. Su superficie lisa y terrosa fluía como agua congelada en el tiempo. «¿Creen que hemos perdido la cabeza?», dijo Elena, observando a otra familia cargar sus pertenencias al otro lado del valle. Marcus no levantó la vista de su trabajo. Quizás sea así, pero la locura y la sabiduría a menudo tienen el mismo rostro. Presionó la palma de la mano contra la pared, buscando imperfecciones. Mi abuela solía decir que la montaña no lucha contra el viento, sino que aprende a bailar con él. El sonido de unos pasos que se acercaban les hizo girarse a ambos. El sheriff Garrett se dirigió hacia ellos con el rostro sombrío, seguido de 3 hombres que Elena reconoció como el consejo municipal.
Detrás de ellos caminaba la doctora Sarah Chen, la meteoróloga que había llegado 2 días antes con su equipo de especialistas. Marcus, llamó el sheriff Garrett con un tono de desesperación en la voz. Tenemos que hablar. El grupo se reunió en un círculo alrededor de la extraña estructura curvada. La doctora Chen dio un paso adelante, con la tableta bien agarrada en las manos. Su habitual compostura se había resquebrajado, revelando el miedo que se escondía debajo. Los últimos datos del satélite no tienen precedentes, comenzó, con la voz apenas firme. Este sistema de tormentas tiene características que nunca hemos registrado. Se prevé que la velocidad del viento supere los 320 km/h en los corredores montañosos. Las diferencias de presión. Hizo una pausa y tragó saliva con dificultad. Pine Ridge se encuentra directamente en la trayectoria de lo que solo puede describirse como una anomalía meteorológica. El concejal Torres, un hombre que había vivido en Pine Ridge durante 60 años, negó lentamente con la cabeza. En pocas palabras, doctora, la tormenta destruirá todo a su paso. Las estructuras tradicionales no sobrevivirán. Recomendamos la evacuación inmediata de todo el valle. Elena sintió que se le helaba la sangre. La evacuación completa significaba abandonar no solo los hogares, sino la propia comunidad. La mayoría de las familias carecían de los recursos necesarios para reconstruir en otro lugar. Pine Ridge se convertiría en otra ciudad fantasma, dispersa por el mapa como semillas en un huracán. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó el sheriff Garrett. 36 horas hasta que lleguen las bandas exteriores. Quizás 48 hasta que llegue lo peor. Marcus había permanecido en silencio durante toda la conversación, con su rostro curtido e indescifrable. Ahora dio un paso adelante y colocó ambas manos sobre la pared curva detrás de él. Esto aguantará, dijo en voz baja. El doctor Yetzeta Chen levantó las cejas. Lo siento. ¿Qué? ¿Esta estructura aguantará su tormenta? El meteorólogo miró la tierra y la cúpula con evidente escepticismo. Señor, aprecio su destreza, pero estamos hablando de fuerzas que arrasarán edificios de hormigón. Esto parece estar hecho de barro y paja. Barras de refuerzo de adobe y curvas diseñadas, corrigió Marcus. Pero sí, esencialmente tierra y fibra vegetal, los mismos materiales que han protegido a las personas durante miles de años, resopló el concejal Torres. Marcus, no es momento para tus experimentos. La vida de las personas está en juego. Precisamente por eso no podemos abandonar lo que podría ser nuestro único refugio real. Marcus recorrió el perímetro de la estructura, pasando la mano por la pared. Los edificios modernos son rígidos. Luchan contra el viento hasta que se rompen. Este respira con la tormenta. Han sido probados por el tiempo, concluyó Marcus. Las estructuras P-Velo de 1000 años de antigüedad siguen en pie en el suroeste. Las casas colmenas sirias resisten tormentas de arena que arrasarían un centro comercial. Elena observó el intercambio con creciente comprensión. Marcus no solo estaba construyendo un refugio, estaba ofreciendo a la comunidad una elección entre la sabiduría antigua y las suposiciones modernas. Aunque este edificio pudiera sobrevivir, dijo el sheriff Garrett, no es lo suficientemente grande para todo el pueblo. Marcus sonrió por primera vez en toda la mañana. Entonces construiremos más. La técnica es sencilla una vez que se comprenden los principios. Paredes curvas, tierra reforzada, estructuras que trabajan con las fuerzas naturales en lugar de contra ellas. En 36 horas, preguntó incrédulo el doctor Chen. Los armazones se pueden erigir en horas. ¿La comunidad trabajando junta? Marcus miró alrededor del círculo de rostros. Es posible. Elena se acercó al grupo. ¿Qué otra opción tenemos? La evacuación significa perderlo todo. Al menos esto nos da la oportunidad de quedarnos y mantener vivo Pine Ridge. El silencio se prolongó lo suficiente como para que el viento se levantara, silbando entre los pinos con una nota ominosa que hizo que todos miraran hacia el cielo que se oscurecía. El Dr. Chen fue el primero en hablar. Tendré que examinar más detenidamente la ingeniería estructural, hacer algunos cálculos. El sheriff Garrett asintió lentamente. Y necesitaré voluntarios, muchos. Marcus ya estaba buscando sus herramientas. Entonces será mejor que empecemos. La reunión municipal de emergencia se convocó en el centro comunitario mientras la lluvia golpeaba el techo metálico como disparos. Maya se sentó en la última fila, con su cuaderno apretado contra el pecho, observando los rostros de las personas que la habían rechazado durante meses.
Ahora esos mismos rostros estaban marcados por el miedo, mientras los informes meteorológicos pintaban un panorama cada vez más desolador. El sistema de tormentas se está intensificando más rápido de lo previsto, anunció el sheriff Crawford, con sus manos curtidas agarradas al atril. Se esperan vientos sostenidos de 90 millas por hora para medianoche, con ráfagas que podrían alcanzar las 120. La orden de evacuación sigue en pie. Un coro de protestas estalló entre la multitud. Se trataba de personas cuyas familias habían vivido allí durante generaciones, cuyos medios de vida estaban tallados en la propia ladera de la montaña. ¿A dónde se supone que debemos ir?, gritó la señora Henderson desde la tienda de comestibles. Las carreteras principales ya se estaban desmoronando y el paso de montaña no resistiría con este viento. El silencio de Crawford fue respuesta suficiente. Ma había conducido por la sinuosa carretera de montaña esa mañana y había visto los trozos de asfalto que ya se desmoronaban en el barranco. La comunidad estaba efectivamente, preguntó Tom Martínez, que regentaba la ferretería. Ya hemos soportado tormentas antes, pero no como esta. La doctora Sarah Chen, la médica del pueblo, se levantó de la primera fila. He estado supervisando los datos meteorológicos. No se trata solo de viento y lluvia. Nos enfrentamos a posibles fallos estructurales. La mayoría de nuestros edificios no fueron diseñados para soportar vientos de categoría 4. El pulso de Mia se aceleró. Pensó en su pequeña casa en la cresta, cuyo diseño poco convencional era objeto de burlas por parte de contratistas y vecinos. Las paredes curvas, los cimientos profundos, los ángulos inusuales del techo, todo ello fruto de su estudio de estructuras que habían sobrevivido a siglos de condiciones meteorológicas extremas en otras partes del mundo. El centro comunitario podría aguantar, continuó la doctora Chen, pero si se corta la electricidad y perdemos la calefacción, corremos el riesgo de sufrir hipotermia, especialmente los ancianos y los niños. El anciano Frank Kozlov levantó una mano nudosa desde su silla de ruedas. ¿Qué hay de esa extraña casa en la cresta? La que construyó la chica. Todas las cabezas de la sala se volvieron hacia Mia. Sintió que le ardían las mejillas al sentir docenas de ojos fijos en ella, muchos de ellos aún escépticos a pesar de sus desesperadas circunstancias. ¿Te refieres a la casa de Maya? La voz de Tom Martínez tenía un tono burlón. Esa cosa experimental ni siquiera es rectangular. Los árboles tampoco lo son, replicó Frank, y han resistido tormentas mucho más tiempo que nuestras casas. El sheriff Crawford miró directamente a Mia por primera vez desde que ella había llegado a Pine Ridge hacía 8 meses. Maya, ¿verdad? ¿Tu casa podría alojar a gente? Mia se levantó lentamente, con las piernas temblorosas. Hablar en público nunca había sido su fuerte, pero la urgencia de la situación superó su ansiedad. Podría albergar cómodamente a unas 30 personas, más si fuera necesario. El diseño se basa en la arquitectura tradicional resistente a las tormentas de las regiones costeras y las zonas sísmicas. Las paredes curvas desvían el viento en lugar de combatirlo, y los cimientos se hunden 3,6 metros en el lecho rocoso. 3,6 metros. Tom arqueó las cejas. El código de construcción solo exige 4. El código de construcción, dijo Mia en voz baja, se redactó para condiciones meteorológicas normales. El Dr. Chen se inclinó hacia adelante. ¿Y qué hay de la electricidad y la calefacción? Un sistema de respaldo con baterías solares y una estufa de leña con combustible suficiente para varios días. Las ventanas son resistentes a los impactos y toda la estructura está diseñada para flexionar en lugar de romperse. Maya hizo una pausa y miró a su alrededor. Sé que parece poco convencional, pero cada elemento tiene una función. La sala estalló en una acalorada discusión. Algunas voces se alzaron con consideración, otras con escepticismo continuo. Maya captó fragmentos de argumentos, tiempos desesperados, mejor que nada, diseño descabellado. Y si tiene razón, la sala se quedó en silencio. La radio del sheriff Crawford cobró vida con un crujido. Sheriff, tenemos informes de daños en los tejados de Maple Street y la caravana del molinero acaba de perder toda la pared trasera. Los vientos están arreciando rápidamente. Crawford miró a su alrededor, tomando una decisión en tiempo real. ¿Cuánto tiempo tardarían en llegar a tu casa, Mia? La mente de Mia se aceleró pensando en la logística. 20 minutos para la mayoría de la gente,
quizá más para aquellos que necesitan ayuda. Pero tendríamos que irnos pronto, antes de que la carretera se vuelva intransitable. ¿Y estás segura de que la estructura aguantará? Maya pensó en todos los cálculos, toda la investigación, todas las noches en vela, diseñando algo que pudiera soportar la furia de las montañas. Pensó en las burlas, en la renuente aprobación del inspector de obras, en la incredulidad del contratista que negaba con la cabeza. Sí, dijo simplemente, aguantará. Afuera la tormenta rugía desafiante contra la montaña, y Maya sintió el peso de 37 vidas posándose sobre sus hombros como nieve. La reunión del Consejo de Emergencia se convocó en el ayuntamiento cuando las primeras gotas de lluvia comenzaron a salpicar las ventanas. Maya observaba desde la esquina trasera, con los brazos cruzados, mientras el alcalde Henderson pedía orden. La sala bullía de energía nerviosa. 23 de los residentes más influyentes de Pineri se apiñaban en sillas plegables, con el rostro marcado por la preocupación. El servicio meteorológico lo confirma, anunció Henderson, con voz que se abría paso entre los murmullos. Tormenta de categoría 5 sin precedentes en esta región. Vientos que alcanzan los 225 hectómetros con precipitaciones estimadas de 30 a 38 centímetros en 6 horas. Un suspiro colectivo recorrió la sala. Maya había visto tormentas antes, pero nada como lo que pronosticaban los meteorólogos. Las imágenes de satélite que había visto en su teléfono parecían una sierra cósmica apuntando directamente a su valle. Los protocolos de evacuación ya están en marcha, continuó el jefe de bomberos Rodríguez. Vamos a abrir la escuela primaria como refugio y hemos contactado con los servicios de emergencia del condado para obtener apoyo adicional. ¿Qué hay de los antiguos túneles mineros?, preguntó la señora Patterson, la bibliotecaria. ¿No podríamos utilizarlos? Rodríguez negó con la cabeza con severidad. La integridad estructural es cuestionable. No podemos arriesgarnos a que se derrumben con civiles dentro. Maya se movió incómoda mientras continuaba el debate. Esa mañana había pasado por delante de la escuela primaria, un sólido edificio de ladrillo de los años 60, pero con grandes ventanas y un techo plano que sería vulnerable al tipo de vientos que esperaban. Los túneles mineros eran igualmente problemáticos, plagados de daños causados por el agua durante décadas y vigas de soporte inestables. Tiene que haber otra opción, insistió el Dr. Yates, el único médico de la ciudad. La escuela no tiene capacidad para todos, y con una tormenta de este tipo, nos enfrentamos a posibles víctimas. Fue entonces cuando Tom Brennan se levantó de la primera fila, con el rostro curtido y decidido. A Mia se le encogió el corazón al reconocer la mirada en sus ojos, la misma obstinada certeza que lo había llevado a rechazar sus métodos de construcción durante meses. Hay otra opción, dijo Tom, con voz que resonó en la silenciosa sala. La casa Morrison. Una oleada de confusión recorrió a los asistentes. La casa Morrison era una antigua mansión victoriana en Elm Street, construida en 1892, que llevaba 3 años vacía desde que Eleanor Morrison había fallecido. Maya conocía bien la casa. A menudo había admirado sus ornamentadas molduras y su porche envolvente durante sus paseos nocturnos. Tom, ese lugar tiene más de un siglo, objetó Henderson. ¿Solo los cimientos? Los cimientos son sólidos, interrumpió Tom. Construidos sobre roca madre con bloques de piedra caliza de 1 metro de grosor, y ese sótano es prácticamente un búnker. Paredes de piedra, múltiples columnas de soporte, y ya ha resistido docenas de tormentas. Mia se encontró asintiendo a pesar de sus reservas sobre el juicio de Tom. La casa Morrison estaba construida como una fortaleza, en una época en la que los edificios se diseñaban para durar siglos en lugar de décadas. Pero también era una única estructura que intentaba dar cobijo a una comunidad de más de 200 personas. Incluso si el sótano pudiera albergar a todo el mundo, dijo Rodríguez. Estamos hablando de entrar en una propiedad privada. La herencia de Morrison todavía está en proceso de sucesión. Eleanor Morrison amaba esta ciudad. Tom replicó. Ella querría que usáramos su casa si eso significaba salvar vidas. El debate continuó durante otros 20 minutos, con varias facciones defendiendo diferentes enfoques. Algunos querían quedarse en la escuela primaria y esperar lo mejor. Otros presionaban por los túneles mineros a pesar de los riesgos. Unos pocos sugirieron intentar evacuar toda la ciudad a Pine Valley, a 30 millas al este,
aunque era probable que las carreteras quedaran intransitables en cuestión de horas. Maya escuchaba todo con creciente frustración. Debatían sobre ubicaciones sin tener en cuenta los retos estructurales fundamentales a los que se enfrentaría cualquier refugio. La casa de los Morrison podía tener paredes gruesas y cimientos sólidos, pero nunca se había sometido a pruebas contra vientos de esta magnitud. La escuela primaria se había construido, según las normas modernas, pero carecía de la masa y la protección necesarias para una tormenta de esta intensidad. A medida que los argumentos se volvían más acalorados, Mia se dio cuenta de que no podía seguir callada. Su madre siempre le había enseñado que el conocimiento conllevaba responsabilidad, y en ese momento ella poseía conocimientos que podían salvar vidas, aunque esas personas llevaran meses menospreciando su experiencia. Se levantó lentamente, sintiendo que todas las miradas de la sala se volvían hacia ella. La conversación se apagó cuando la expresión de Tom Brennan se ensombreció con evidente descontento. «Si me lo permiten», dijo Maya, con voz firme a pesar de las revueltas en su estómago. «He estado escuchando sus opciones y creo que están pasando por alto algo importante. Esta es una reunión a puerta cerrada», dijo Tom secamente. «Solo para residentes y propietarios. Lleva viviendo aquí 8 meses», intervino el Dr. Yates. «Yo diría que eso la cualifica», asintió Henderson a regañadientes. «Adelante, señorita Chen, pero sea breve, por favor». Maya respiró hondo, sabiendo que los siguientes minutos podrían determinar si Pine Ridge sobrevivía intacta a la noche o se convertía en otra historia con moraleja sobre comunidades que ignoraban la sabiduría, simplemente porque provenían de fuentes inesperadas, afilados como cuchillas y hambrientos, que desgarraban todo lo que no estuviera anclado al lecho rocoso. Maya se apretó contra la pared exterior de su refugio, sintiendo cómo la estructura se flexionaba y respiraba con cada ráfaga, pero se mantenía firme a su alrededor. Los sonidos de la destrucción pintaban un cuadro aterrador. El estruendo de los árboles que caían, el chirrido metálico de los paneles del techo que se desprendían como tapas de latas y, lo peor de todo, los gritos humanos pidiendo ayuda que llevaba el aire aullante. Había estado siguiendo la llegada de la tormenta a través de su radio meteorológica hasta que la antena se rompió hacía 20 minutos. El último informe que había escuchado le heló la sangre. Vientos sostenidos de 209 km con ráfagas que se acercaban a los 257 km. No era solo la tormenta del siglo. Estaba reescribiendo los libros de texto de meteorología en tiempo real. A través de la ventana reforzada, vislumbró las casas de sus vecinos. La casa colonial de los Henderson, construida según la normativa hace solo 5 años, había perdido toda su segunda planta. La casa victoriana de la señora Chen, un hito de la ciudad desde hacía más de un siglo, se derrumbaba como un castillo de naipes. Pero lo más impactante de todo era ver la fortaleza de Bill Morrison, la monstruosidad de hormigón y acero en cuya construcción había gastado una fortuna, inclinándose en un ángulo peligroso, con los cimientos agrietados y comprometidos por el movimiento del terreno. Un movimiento rápido llamó su atención. Alguien estaba ahí fuera luchando contra la tormenta. Maya limpió el vaho de la ventana y entrecerró los ojos para ver a través de la lluvia torrencial. Era Tom Chen, el nieto de la señora Chen, que llevaba lo que parecía un fardo de mantas. Avanzaba con dificultad hacia su refugio, utilizando los árboles y los escombros como protección contra el viento, pero los últimos 50 metros no ofrecían ninguna protección. Mia no lo dudó. Agarró la cuerda de emergencia que había anclado en la entrada y se la ató a la cintura. En cuanto abrió la puerta, el viento intentó arrancarla de sus bisagras, pero su diseño flexible le permitió doblarse sin romperse. Luchó por salir, soltando cuerda a medida que avanzaba. Tom la vio venir e intentó gritar algo, pero el viento se llevó sus palabras. Al acercarse, Mia se dio cuenta de que el fardo que llevaba en brazos no eran mantas. Era su abuela, inconsciente y sangrando por una herida en la cabeza. La casa de la anciana se había derrumbado con ella dentro. Volver al refugio le costó a Maya todas sus fuerzas. El viento parecía decidido a acabar con todos ellos, levantándola del suelo más de una vez. Pero la cuerda aguantó, y finalmente entraron por la puerta hasta la relativa calma del interior del refugio. Tom estaba llorando. Mia no sabía si era por alivio o por miedo. La señora Chen respiraba, pero no respondía, con un feo corte en la frente que aún sangraba.
Mia cogió su botiquín de primeros auxilios y se puso manos a la obra, limpiando la herida y aplicando vendajes de presión mientras Tom sujetaba a su abuela. No sabía a dónde más ir, jadeó Tom, con la voz quebrada por gritar por encima del viento. Todo lo demás ha desaparecido o se está derrumbando. Tu casa es lo único que sigue en pie. Maya sintió una mezcla compleja de satisfacción y tristeza. Había tenido razón sobre los métodos de construcción convencionales, pero tener razón significaba ver cómo sus vecinos lo perdían todo. ¿Cuántos más están atrapados ahí fuera? No lo sé. Los Henderson llegaron al centro comunitario antes de que se derrumbara el techo, pero eso fue hace horas. No he visto a nadie más desde que se derrumbó la casa de la abuela. A Tom le temblaban las manos mientras ayudaba a ajustar la posición de su abuela. Maya, te debo una disculpa. Todos te la debemos. Pensábamos que estabas loca por construir este lugar tan extraño, pero sálvalo, interrumpió Maya, aunque sin malicia. Ahora mismo tenemos que centrarnos en sobrevivir. Se dirigió a sus suministros de emergencia y sacó material médico adicional. La señora Chen estaba estable por el momento, pero necesitaba atención médica adecuada. Por desgracia, con las carreteras intransitables y la tormenta aún arreciando, estaban solos. El refugio se estremeció cuando algo enorme lo golpeó, probablemente un árbol o un trozo de escombros de una de las casas destruidas. Maya sintió que las paredes se flexionaban y redistribuían la fuerza del impacto a través de la estructura interconectada. Cualquier estructura rígida se habría agrietado bajo ese golpe, pero su diseño absorbió y disipó la energía como una hoja que se dobla con el viento. «Jesús», susurró Tom, con los ojos muy abiertos por el miedo renovado. «¿Qué ha sido eso?» «Solo la tormenta poniéndonos a prueba», respondió Maya, comprobando la integridad estructural con ojos expertos. Todo seguía pareciendo sólido. «Vamos a estar bien». Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras tranquilizadoras, Maya sabía que lo peor aún estaba por llegar. Según el último informe meteorológico, todavía se encontraban en las bandas exteriores de la tormenta. No se esperaba que el ojo de la tormenta, donde se producirían los vientos más devastadores, los alcanzara hasta dentro de 2 horas. La señora Chen se movió y murmuró algo en cantonés que Tom pareció entender. Se inclinó hacia su abuela y le habló en voz baja en el mismo idioma. Cuando miró a Mia, las lágrimas le corrían por la cara. El viento aullaba como un ser vivo mientras Maya se apretaba contra la pared de piedra de su refugio, sintiendo cómo la montaña temblaba bajo la furia de la tormenta. A través de la estrecha ventana que había tallado, podía ver el caos que se extendía por Pine Ridge. Las casas tradicionales se balanceaban peligrosamente, con sus estructuras de madera crujiendo bajo el implacable ataque. Varios tejados ya se habían desprendido, girando en la oscuridad como proyectiles mortales. Pero su poco convencional vivienda se mantenía firme. La técnica de entrelazar piedras que había aprendido de su abuela, descartada por la gente del pueblo por primitiva e impracticable, estaba demostrando su valía frente a la furia de la naturaleza. Cada roca cuidadosamente colocada distribuía la fuerza del viento, creando una estructura que se doblaba sin romperse. Un estruendo atronador rasgó la noche. Maya observó con horror cómo la casa colonial de 2 pisos de los Henderson se inclinaba peligrosamente, con los cimientos combados. A través de las ventanas iluminadas, podía ver figuras moviéndose frenéticamente en el interior. La casa no aguantaría ni 1 hora más. Cogió su mochila de emergencia y empujó la pesada puerta de madera. El viento casi la derribó, pero luchó contra él, y sus botas encontraron apoyo en el camino de piedra que había colocado meticulosamente meses antes. Aunque el ayuntamiento se había burlado de su derrochadora disposición de rocas, la estable pasarela proporcionaba ahora el único paso seguro a través de la tormenta llena de escombros. El trayecto hasta la casa de los Henderson duró 20 agonizantes minutos. Maya luchó contra la lluvia horizontal y esquivó las ramas que volaban, con el cuerpo maltrecho por los elementos. Cuando finalmente llegó a la puerta principal, ésta colgaba de una sola bisagra. «Señor Henderson», gritó por encima del rugido. «Señora Henderson». Tom Henderson apareció en la puerta, con el rostro pálido por el terror. Detrás de él, su esposa abrazaba a sus hijas gemelas, ambas llorando histéricamente. «¡Maya!». La voz de Tom se quebró por la incredulidad. «¿Qué haces aquí? Tu casa se está derrumbando», le gritó ella. «Tienes que venir conmigo ahora mismo».
Tom dudó, mirando hacia atrás, hacia el hogar en el que había vivido durante 15 años. Este lugar ha resistido muchas tormentas antes, pero un violento estruendo le interrumpió cuando otra viga de soporte se astilló de forma audible. El techo sobre ellos se hundió de forma ominosa. ¡Papá!, gritó una de las gemelas. Eso rompió su parálisis. ¿Qué hacemos? Seguidme. Manteneos agachados, permaneced juntos y no soltéis la cuerda. Maya sacó una cuerda de escalada de su mochila y rápidamente improvisó una línea de seguridad. Mi casa aguantará. Se adentraron en la vorágine como un grupo unido. Maya iba adelante, utilizando su profundo conocimiento del relieve de las montañas para trazar la ruta más segura. 2 veces tuvieron que refugiarse detrás de sus cortavientos estratégicamente colocados, formaciones rocosas que el Comité de Urbanismo había intentado obligarla a eliminar, llamándolas ojos. El viaje de regreso se prolongó hasta convertirse en una eternidad. La joven Katie Henderson tropezó y casi fue arrastrada por una fuerte ráfaga, pero el sistema de cuerdas aguantó. Los meses de preparación en solitario de Maya, todas las precauciones ridiculizadas que había tomado, ahora marcaban la diferencia entre la salvación y la catástrofe. Cuando finalmente llegaron a su refugio, el contraste fue sorprendente. Mientras fuera reinaba el caos, el interior permanecía notablemente estable. La familia Henderson se acurrucó, asombrada por las robustas paredes y la ausencia del aterrador crujido que había plagado sus últimas horas en casa. «No lo entiendo», susurró la señora Henderson, pasando las manos por la suave superficie de piedra. «¿Cómo es posible? Todo el mundo decía que tus métodos eran anticuados». Mia ya se estaba preparando para salir de nuevo. A través de su ventana podía ver otras casas en peligro. La casa de los Morrison estaba perdiendo tejas por docenas, y la cabaña del viejo Joe Martínez parecía a punto de derrumbarse por completo. «¿Vas a volver ahí fuera?», le agarró Tom por el brazo. «Es un suicidio. Estas paredes te protegerán, pero no me quedaré aquí sentado mientras mueren los vecinos». Maya se soltó suavemente. «Y el sistema de agua aguantará aunque falle la electricidad. Poneos cómodos». Desapareció de nuevo en la tormenta antes de que pudieran protestar más. Las siguientes horas se difuminaron en una pesadilla de operaciones de rescate. Maya se movió por Pine Ridge como un espíritu guardián, utilizando su red de caminos protegidos y posiciones reforzadas para llegar a una familia tras otra. Los Morrison, la anciana pareja Patel, el joven Marcus Webb y su esposa embarazada. Uno por uno, los guió a través de la devastación hasta un lugar seguro. Su pequeña vivienda de piedra, diseñada para la soledad, ahora albergaba a casi 20 personas. Se sentaron hombro con hombro, compartiendo calor y encontrando fuerza en su supervivencia compartida. Los niños que antes le habían tirado piedras a su extraña casa, ahora se maravillaban de su abrazo protector. Al acercarse el amanecer, y cuando la furia de la tormenta finalmente comenzó a disminuir, Ma se quedó exhausta en la puerta de su casa, evaluando los daños. La mayor parte de Pine Ridge estaba en ruinas, con los tejados destrozados, las paredes derrumbadas y la moderna infraestructura de la que la comunidad se enorgullecía reducida a astillas y escombros. Pero se habían salvado vidas. Los antiguos conocimientos de su abuela, transmitidos a través de generaciones de supuesta locura, habían demostrado ser más valiosos que toda la ingeniería moderna del valle. La mayor sabiduría, reflexionó Mia, a menudo provenía de los lugares más inesperados. El viento había dejado de rugir, pero eso solo hacía que el silencio fuera más aterrador. Maya apoyó la cara contra la ventana reforzada del centro comunitario y observó cómo los escombros caían a través del amanecer gris como un confeti mortal. Detrás de ella, el edificio gemía bajo el implacable ataque de la tormenta, pero las radicales vigas de soporte de Kai se mantuvieron firmes. «¿Cuánto tiempo lleva en silencio?», susurró la señora Chen, abrazando a su nieto. 20 minutos, respondió Maya, sin apartarse de la ventana. Había aprendido lo suficiente sobre el clima de montaña como para saber que esto no había terminado. El ojo de la tormenta estaba pasando, dándoles un breve respiro antes de que la pared trasera golpeara con renovada furia. Kai salió del sótano, con la ropa rasgada y la cara manchada de suciedad y sudor. «Los cimientos están aguantando mejor de lo que esperaba»,
El sistema de anclaje subterráneo está distribuyendo la carga a la perfección. Hizo una pausa y estudió los rostros que lo rodeaban, pero estamos a punto de recibir el impacto desde la dirección opuesta. La segunda mitad de estas tormentas puede ser aún peor. El alcalde Davidson, que había pasado la noche alternando entre caminar de un lado a otro y rezar, dio un paso al frente. ¿Qué pasa con los otros edificios? ¿Podemos enviar un equipo para comprobar cómo están las personas? Por supuesto que no. La firmeza en la voz de Kai sorprendió a todos. Tenemos unos 30 minutos antes de que vuelvan los vientos. Cualquiera que se encuentre fuera cuando eso ocurra no sobrevivirá. Como si sus palabras lo hubieran invocado, una voz crepitante emergió de la radio de emergencia de Davidson. Centro comunitario. Aquí el sheriff Martínez desde la escuela. Tenemos daños estructurales en la pared este. Parte del techo ha desaparecido. Necesitamos ayuda. El corazón de Maya se encogió. La escuela era donde se habían refugiado la mayoría de las familias con niños pequeños. Agarró la radio de las manos de Davidson. ¿Cuántas personas? ¿Cómo de graves son los daños? 43 personas, incluidos 15 niños menores de 10 años. La pared este se está combando hacia adentro. Hemos trasladado a todo el mundo al lado oeste, pero no creo que aguante otro ataque como el último. Kai ya se estaba moviendo, cogiendo herramientas de su kit de emergencia. Puedo ir y volver si me doy prisa. Los cimientos de la escuela se pueden reforzar desde dentro si consigo redirigir la tensión de la carga. No puedes salir ahí fuera. Maya le agarró del brazo. Tú mismo lo has dicho. Cualquiera que quede atrapado fuera no sobrevivirá. Esos niños no sobrevivirán si el edificio se derrumba. Se liberó suavemente de su agarre. He estudiado los patrones de las tormentas. Sé exactamente dónde correr para refugiarme cuando vuelvan los vientos. Davidson negó con la cabeza. Hijo, aprecio lo que intentas hacer, pero no puedo dejar que cometas suicidio. Encontraremos otra manera. No hay otra manera. Kai se echó al hombro su bolsa de herramientas y se dirigió hacia la puerta. Ma tiene razón en una cosa. En 15 minutos esto será imposible, pero ahora mismo solo es peligroso. Maya lo observó mientras revisaba su equipo con metódica precisión, de la misma manera en que abordaba todos los aspectos de sus técnicas de construcción. Se dio cuenta de que sus extraños métodos no se limitaban a la construcción. Se trataba de ver soluciones donde otros solo veían problemas. «Voy contigo», anunció ella. «Maya, no tienes los conocimientos de ingeniería necesarios para ayudar y me ralentizarás. Tengo algo mejor que conocimientos de ingeniería. Conozco todos los atajos, todos los refugios contra el viento, todos los caminos seguros de esta ciudad». Cogió su abrigo. «Tú necesitas una guía y yo necesito asegurarme de que vuelves con vida». La radio volvió a crepitar. Centro comunitario. La pared está empeorando. Oigo crujir los soportes. Kai miró a Maya a los ojos y ella vio que calculaba las probabilidades, sopesaba los riesgos. Finalmente, asintió. «Quédate cerca y haz exactamente lo que te diga. Cuando te diga que corras, corre. Cuando te diga que te tires al suelo, tírate». Entraron juntos en la inquietante calma. La devastación era peor de lo que Mia había imaginado. Árboles que habían permanecido en pie durante décadas estaban retorcidos en formas imposibles. El techo de la ferretería de Henderson había sido arrancado como si fuera una lata. Los coches estaban esparcidos por Main Street como si fueran juguetes, pero los edificios de Kai, las 3 estructuras que había completado utilizando sus técnicas ridiculizadas, permanecían prácticamente intactos. Sus paredes curvas y sus juntas flexibles se habían doblado con el viento en lugar de luchar contra él. «Por aquí», dijo Maya, guiándolo a través del laberinto de escombros hacia la escuela. Avanzaban a pasos controlados, sincronizando sus carreras con las ráfagas de viento que aún soplaban de forma impredecible a través de los pasos de montaña. La escuela apareció ante sus ojos y a Mia se le encogió el estómago. Toda la pared este estaba abombada hacia afuera, sostenida por lo que parecía pura obstinación. A través de las ventanas rotas, podían ver a gente acurrucada contra la pared del fondo. 30 minutos, murmuró Kai, estudiando los daños. Puedo hacerlo en 30 minutos. Maya sintió los primeros soplos del viento en su cara y supo que estaban a punto de descubrir si la antigua marginada de la ciudad podía obrar un milagro más. El viento había cambiado. Marcus lo sintió en cuanto salió del centro comunitario. Un sutil cambio en la presión que le hizo encogerse el estómago. La tormenta se estaba acelerando
y se les acababa el tiempo. La cordillera norte. La voz de Sarah atravesó el caos mientras corría hacia él, con su radio crepitando por la estática. La estación meteorológica acababa de quedarse a oscuras, pero la última lectura mostraba vientos de 145 km allí arriba. Se mueve más rápido de lo previsto. Marcus se secó la lluvia de los ojos y entrecerró los párpados para mirar hacia las montañas, donde las nubes furiosas hervían como el humo de un gran incendio. ¿Cuánto tiempo tenemos? Quizás 6 horas antes de que lo peor llegue al valle. 6 horas. La mente de Marcus se apresuró a hacer cálculos. Apenas habían terminado de reforzar la escuela y la clínica. Las zonas residenciales seguían siendo vulnerables y la mitad de la ciudad seguía escéptica con respecto a sus métodos, a pesar del éxito de las estructuras de prueba. Necesitamos más gente, dijo, observando a otro grupo de voluntarios luchar con los tradicionales sacos de arena que ya mostraban signos de desgaste, y necesitamos que confíen en el proceso. Como si sus palabras la hubieran invocado, la nena Hartwell salió del centro comunitario, con su cabello plateado ondeando al viento. Detrás de ella seguía una multitud de personas que Marcus nunca había esperado ver. El presidente del banco, el dueño de la ferretería, 3 miembros del consejo municipal que habían votado en contra de su propuesta inicial. Señor Chen, llamó ella nena, con una voz que transmitía la autoridad de alguien acostumbrado a que le escucharan. Hemos cambiado de opinión. Algunos de nosotros, al menos. ¿Qué necesita? La admisión le costó algo. Marcus podía verlo en las líneas tensas alrededor de sus ojos. Era una mujer que rara vez admitía que se había equivocado. Sin embargo, allí estaba, ofreciendo su apoyo delante de medio pueblo. Soportes triangulares, dijo Marcus sin dudar. Todas las estructuras importantes los necesitan, y necesitamos gente que no tenga miedo de construir algo que se vea diferente de lo que están acostumbrados. Eleanor asintió con severidad. Demuéstranoslo. Las siguientes 3 horas se difuminaron en un frenesí de actividad. Marcus se encontró corriendo entre las obras, gritando instrucciones por encima del viento cada vez más fuerte. La belleza de su diseño se reveló en su simplicidad. Una vez que la gente entendió los principios básicos, pudieron adaptarse e improvisar. En la granja de los Miller, el viejo Tom Miller trabajó junto a su nieto para crear soportes en ángulo que redirigieran la fuerza del viento. Donde el parque de caravanas era más vulnerable, los residentes utilizaron todos los materiales que pudieron encontrar: piezas de automóviles, muebles e incluso equipos de juegos infantiles para construir barreras protectoras basadas en los patrones geométricos de Marcus. Pero fue en la casa de los Morrison donde Marcus presenció algo que le hizo detenerse con asombro. Jenny Morrison, la joven madre que inicialmente había sido su crítica más severa, dirigía a un equipo de vecinos en la construcción de lo que solo podía describirse como hermoso. Habían tomado su diseño triangular funcional y de alguna manera lo habían convertido en algo elegante, incorporando la curva natural de la ladera en una estructura que parecía casi orgánica. «Lo has cambiado», dijo Marcus, acercándose a Jenny mientras ella ajustaba una viga de soporte. Ella levantó la vista, a la defensiva por un momento, antes de ver su expresión. ¿Estuvo mal? Simplemente parecía que la colina quería ser parte del diseño, no luchar contra él. «Es perfecto», dijo, y lo decía en serio. «Has entendido algo que a mí se me había escapado». El sonido de madera astillándose los interrumpió. Al otro lado del valle, una de las estructuras más antiguas, un granero que llevaba en pie 50 años, comenzaba a ceder bajo el viento. Marcus observó consternado cómo su estructura tradicional se retorcía, incapaz de distribuir las fuerzas que se ejercían sobre ella. «¿Aguantará?», preguntó Jenny, con miedo en su voz. Marcus miró su estructura improvisada. Luego, a la lectura de la prueba, Sarah gritaba desde sus instrumentos. Las cifras deberían haber sido imposibles. Su barrera improvisada estaba resistiendo fuerzas que habrían derribado un edificio convencional. «Creo que sí», dijo, y luego, en voz más alta y con más convicción, «sí, aguantará». Pero incluso mientras hablaba, su atención se desvió hacia el horizonte, donde la furia de la tormenta finalmente se revelaba en todo su esplendor. Lo que se acercaba superaba todo lo que habían predicho los modelos. Un muro de oscuridad que parecía tragarse las propias montañas. Su radio cobró vida con un crujido. «Marcus, soy Sarah. Tienes que ver esto».
La tormenta acaba de saltar categorías de intensidad. Estamos viendo vientos sostenidos de más de 120 mph. Los voluntarios que lo rodeaban habían oído la transmisión. Vio cómo la duda se apoderaba de nuevo de sus rostros. La frágil confianza que habían construido comenzaba a resquebrajarse. «Escuchadme», gritó Marcus, con su voz resonando por las obras. «Lo que hemos construido aquí hoy no es solo madera, metal y esperanza. Es una nueva forma de pensar sobre la resistencia. Nos doblamos para no rompernos, redirigimos en lugar de resistir, y lo hacemos juntos», respondió la tormenta con un rugido que sacudió el suelo bajo sus pies. Las antiguas vigas gemían como gigantes heridos mientras Marcus presionaba su hombro contra la viga de refuerzo, sintiendo la furia de la montaña, poniendo a prueba cada junta que había construido con tanto cuidado. A través del aullido de la tormenta, podía oír el golpeteo rítmico de las rocas y los escombros que golpeaban las paredes exteriores, sonidos que habrían significado una muerte segura en cualquier estructura construida de forma convencional. Pero aquí, en el centro comunitario, había diseñado utilizando técnicas que el ayuntamiento había ridiculizado en su día como tonterías primitivas. La estructura flexible absorbía cada impacto como un boxeador que esquiva los golpes. La pared aguanta. La voz de Sarah atravesó el caos al salir de la esquina más alejada, donde la familia Hicks se acurrucaba con su recién nacido. Sea lo que le hayas hecho a esas juntas, Marcus, está funcionando. Marcus se secó el sudor de la frente con las manos temblorosas, no por miedo, sino por la constante vibración que recorría el esqueleto del edificio. A su alrededor, 43 almas, casi la mitad de la población de la ciudad, se apiñaban en el espacio que él había insistido en hacer más grande de lo que nadie creía necesario. La anciana señora Chen, abrazaba a su nieto mientras susurraba oraciones en mandarín. Los gemelos Kowalski, normalmente imposibles de calmar, permanecían sentados en silencio, atónitos, mientras la tormenta rugía sobre sus cabezas. Incluso el alcalde Brennan, que había calificado públicamente los métodos de construcción de Marcus como una vergüenza para la ingeniería moderna, observaba ahora con respeto a regañadientes cómo la estructura poco convencional resistía el embate de la naturaleza. «Deberíamos haberte escuchado desde el principio», dijo Elena Vázquez, acercándose con su hija pequeña aferrada a su pierna. Como bibliotecaria jefe de la ciudad, había sido una de las pocas que apoyó el enfoque radical de Marcus cuando lo propuso por primera vez hace 6 meses. Cuando intentaste explicar los principios de la ingeniería sísmica en zonas de deslizamientos de tierra. «No lo hagas», Marcus negó con la cabeza, comprobando otra viga de soporte. «Lo que importa es que ahora todos estáis a salvo. El edificio está haciendo exactamente lo que se diseñó para hacer». Un estruendo atronador rasgó el aire, seguido de un impacto que hizo vibrar el suelo. El corazón de Marcus se aceleró al darse cuenta de lo que había sucedido. Algo enorme había golpeado el techo, pero, en lugar de un colapso catastrófico, la estructura flexible distribuyó la carga entre múltiples puntos de apoyo, tal y como él había calculado. El techo se hundió ligeramente en una esquina, pero se mantuvo firme. El joven Tommy Morrison, de apenas 16 años y aprendiz del carpintero local, se acercó con evidente asombro. «¿Cómo lo sabía, señor Marcus? ¿Cómo sabía que debía construirlo así cuando todo el mundo decía, porque he visto lo que pasa cuando la gente ignora la naturaleza en lugar de trabajar con ella?» La voz de Marcus transmitía el peso de los recuerdos de su infancia en una zona sísmica, de edificios que se derrumbaban ante las fuerzas sísmicas en lugar de ceder ante ellas. Mi abuela siempre decía, «La caña que se dobla con el viento sobrevive cuando el poderoso roble se rompe». Geltor Patel, el médico del pueblo, levantó la vista mientras atendía a un hombre que se había lesionado mientras buscaba refugio. «La radio de los servicios de emergencia no funciona. No tenemos forma de saber cuándo llegará la ayuda, ni siquiera si llegará». Se detuvo y miró a los niños. «La ayuda llegará», dijo Marcus con firmeza, aunque en privado se preguntaba cuánto tiempo tardarían los equipos de rescate en llegar a través de los devastados pasos de montaña. «Este edificio puede mantenernos durante días, si es necesario. Incluí un almacén de suministros de emergencia en el diseño de los cimientos». Sarah abrió mucho los ojos. «¿Te refieres a cuando todo el mundo se quejaba del desperdicio de espacio en el sótano?» «¿Desperdicio?».
Marcus casi sonrió a pesar de las circunstancias. 15 personas me dijeron que esos almacenes eran la prueba de que no entendía el diseño eficiente. Resulta que la eficiencia no consiste solo en minimizar el espacio, se trata de maximizar la supervivencia. Otro impacto sacudió el edificio, pero el patrón familiar de distribución de la tensión tranquilizó a Marcus, ya que sus cálculos eran correctos. La estructura de madera entrelazada, inspirada en la arquitectura tradicional japonesa, resistente a los terremotos y adaptada a las condiciones de los deslizamientos de tierra, continuó su danza mortal con la furia de las montañas. Como si leyera sus pensamientos, el alcalde Brennan se acercó, con el rostro demacrado, pero con los ojos claros. Cuando esto termine, Marcus, tenemos que hablar de la remodelación de todas las estructuras de la ciudad. Me equivoqué. Todo el consejo se equivocó. Cuando esto termine, respondió Marcus, viendo pasar una enorme roca por la ventana. Reconstruiremos juntos como es debido. La tormenta continuó su asalto, pero dentro del ridiculizado edificio que se había convertido en su arca, 43 personas se acurrucaron juntas y esperaron el amanecer. En la oscuridad, Marcus sintió la profunda satisfacción de haber sido reivindicado, no por haber tenido razón, sino por haber sido útil cuando más importaba. La mañana trajo una inquietante calma que no engañó a nadie. Maya se paró junto a la ventana del centro comunitario y observó a las últimas familias apresurarse hacia los edificios reforzados esparcidos por la ciudad. El cielo estaba bajo y gris, cargado con la promesa de destrucción. Detrás de ella, la radio de emergencia crepitaba con actualizaciones que se volvían más graves a cada hora. Se confirman vientos de categoría 4. La voz del meteorólogo atravesó la estática. Se espera un fallo estructural total en las construcciones estándar. Ahora se trata de un evento que pone en peligro la vida. El anciano Blackwood se acercó, con el rostro curtido y marcado por la preocupación. La familia Petersonen se niega a abandonar su granja. Dicen que ha pertenecido a su familia durante 4 generaciones. Maya se apartó de la ventana. ¿Qué técnica de construcción utilizaron? Construcción estándar con estructura de postes y vigas. Su voz transmitía comprensión. No sobrevivirá. Ella cogió su abrigo. Voy a salir, Maya. Las bandas exteriores ya están golpeando. No es seguro. Pero ella ya estaba empujando la puerta para salir al viento huracanado. La vanguardia de la tormenta le azotaba el pelo en la cara mientras luchaba por llegar a su camioneta. Las ramas de los árboles se doblaban en ángulos imposibles y los escombros sueltos se deslizaban por la carretera como animales asustados. La granja de los Petersonen se encontraba a 2 millas de la ciudad, enclavada en un valle que se convertiría en un túnel de viento cuando la tormenta alcanzara su máxima intensidad. Ma encontró a la familia apiñada en la cocina, preparando obstinadamente lo que podría ser su última comida en la casa que había construido, gritó Mia por encima del rugido cada vez más fuerte del exterior. Vuestra casa no podrá resistir lo que se avecina. James Peterson, un hombre cuyo orgullo era tan profundo como sus raíces, negó con la cabeza. Hemos soportado tormentas antes. Esta vieja casa es sólida. Su esposa Sarah abrazó con fuerza a sus 2 hijos pequeños. Maya pudo ver el miedo en sus ojos, el terrible conflicto entre la lealtad y la supervivencia. Por favor, intentó Mia de nuevo. He hecho los cálculos. La carga del viento superará la capacidad de vuestras estructuras en un 300%. Las juntas fallarán. Como si sus palabras lo hubieran invocado, una tremenda ráfaga azotó la casa. Las ventanas traqueteaban violentamente y en algún lugar de la planta superior, una puerta se abrió y se cerró de golpe como un disparo. Los niños lloriqueaban. Sarah, dijo Mia, dirigiéndose directamente a la madre. ¿Recuerdas lo que pasó en la casa de los Morrison hace 3 años? Esto será peor. La determinación de Sarah se quebró primero. Se levantó bruscamente y tiró de sus hijos con ella. James, no voy a arriesgarlos. No lo haré. La discusión que siguió fue breve, pero intensa. Al final, el amor triunfó sobre el orgullo, tal y como Maya había esperado. La familia Peterson se subió a su camioneta justo cuando la intensidad de la tormenta se duplicó, transformando el mundo exterior en un caos de lluvia horizontal y escombros voladores. El viaje de regreso a la ciudad se convirtió en un ejercicio de navegación de pesadilla. La camioneta de Mia se sacudía y se balanceaba contra las ráfagas de viento que parecían decididas a sacarlos completamente de la carretera.
2 veces tuvo que detenerse y esperar a que los equipos de emergencia, que trabajaban con una eficiencia desesperada, despejaran los cables eléctricos caídos. La vieja casa victoriana de la señora Chen perdió su porche envolvente en un solo momento catastrófico. La carpintería decorativa explotó en proyectiles mortales. La marquesina de la gasolinera se retorció y se derrumbó. Sus soportes metálicos no pudieron resistir el implacable viento. Pero los edificios en los que Maya había trabajado, aquellos que la ciudad había ridiculizado inicialmente, se mantuvieron firmes. Dentro del centro comunitario, casi 200 personas se habían refugiado. El edificio gemía y temblaba bajo el embate de la tormenta, pero las técnicas de refuerzo de Mera estaban demostrando su eficacia. Los profundos cimientos que ella había insistido en construir los mantenían anclados. Los cables de acero que había tendido a través de las paredes distribuían las enormes cargas por toda la estructura. Incluso el inusual patrón de refuerzo del techo, que había suscitado tantas críticas, funcionaba exactamente como ella lo había diseñado. El Dr. Harrison la encontró comprobando los puntos de tensión a lo largo de la viga de soporte principal. La radio dice que solo estamos a mitad de camino, dijo. Los vientos máximos no llegarán hasta dentro de 4 horas. Maya asintió con la cabeza, pasando la mano por una junta que mostraba un ligero movimiento, pero que seguía siendo sólida. Lo conseguiremos. La pregunta es qué encontraremos fuera cuando esto termine. A través de las ventanas reforzadas, vieron cómo la tormenta se cobraba más víctimas. El campanario de la antigua iglesia se partió como una ramita. Una casa móvil rodó como si fuera un juguete de niño. Pero los edificios que Maya había tocado, los construidos con sus técnicas ridiculizadas, seguían en pie. Cuando el viento alcanzó un crescendo que parecía sacudir la tierra, Maya se dio cuenta de que el día siguiente traería algo más que limpieza y reconstrucción. Traería un cambio fundamental en la forma en que esta comunidad la veía a ella y a la sabiduría que había intentado compartir, si es que todos vivían para ver el día siguiente. El viento tenía ahora dientes, hundiéndose en cada superficie expuesta con intención cruel. Maya se apoyó contra la pared reforzada de su refugio, sintiendo cómo la estructura se flexionaba, pero aguantaba mientras otra ráfaga la golpeaba. A través de la estrecha ventana, podía ver el caos que se extendía por Millbrook Valley. Las casas tradicionales estaban cayendo una tras otra. La granja de los Peterson, construida con métodos convencionales que habían servido al valle durante generaciones, gemía bajo el ataque antes de que su techo se desprendiera como papel. Observó impotente cómo las pertenencias de la familia se esparcían en la oscuridad aullante. Las ventanas de la tienda general ya habían volado y sus paredes se balanceaban peligrosamente con cada nueva embestida. La voz de Tom atravesó la tormenta cuando tropezó contra su puerta, sosteniendo a la señora Chen, que sangraba por un corte en la frente. Detrás de ellos venía una corriente de refugiados, los Henderson, el viejo señor Pike, la familia Martínez, con sus 3 hijos pequeños. El techo del centro comunitario se derrumbó. Necesitamos refugio. Abrió la puerta de par en par, y su técnica de construcción experimental se enfrentó por fin a su prueba definitiva. 23 personas se apiñaron en un espacio diseñado para una sola. Pero la viga de soporte entrelazada que había desarrollado se mantuvo firme. Su enfoque radical de la distribución del peso, ridiculizado por todos los contratistas del valle, estaba demostrando su valía cuando la sabiduría convencional se desmoronaba. ¿Cómo es posible?, susurró Sarah Henderson, mirando al techo mientras otra tremenda ráfaga sacudía el edificio. Las paredes se flexionaron hacia adentro y luego volvieron a su posición original. Este lugar debería haberse derrumbado antes que nuestra casa. Maya se movió por el estrecho espacio, comprobando los puntos de tensión que había incorporado a la estructura. Las juntas flexibles absorbían la energía del viento en lugar de combatirla, mientras que los profundos anclajes de cimentación que ella había insistido en instalar mantenían todo en su sitio. Todos los elementos que le habían valido burlas ahora estaban salvando vidas. La tormenta está empeorando, informó Tom, mirando a través de la ventana reforzada. Puedo ver el río desbordado. El puente está completamente sumergido. A través del viento aullante, podían oír cómo se extendía la destrucción, el estruendo de los árboles al caer, el chirrido del metal al retorcerse hasta quedar irreconocible.
las llamadas desesperadas de las personas que aún estaban atrapadas en estructuras que se derrumbaban. La radio de Mir crepitaba con informes de emergencia de los condados circundantes. Esta tormenta estaba batiendo récords que se habían mantenido durante más de un siglo. La pequeña Emma Martínez empezó a llorar, abrumada por el ruido y el caos. Su madre la abrazó, pero el miedo de la niña era contagioso. Otras familias se acurrucaban juntas, observando las paredes que las rodeaban con creciente ansiedad, a pesar de su resistencia. «Cuéntanos sobre la casa», dijo la señora Chen en voz baja, tratando de distraer a los niños. «¿Cómo supiste que había que construirla así?», preguntó Maya, apoyándose en uno de sus característicos postes de soporte y sintiendo su pulso constante mientras absorbía cada impacto. «Mi abuelo era ingeniero en Japón. Sobrevivió a terremotos que destruyeron todo a su alrededor y me enseñó que a veces hay que doblarse para evitar romperse. Cuando llegué aquí, todo el mundo decía que estaba construyendo mal, que no entendía el clima de la montaña. Éramos unos idiotas», murmuró Tom. La vergüenza era evidente en su voz. «Unos completos idiotas». Otra ráfaga enorme azotó la casa, esta vez con tanta fuerza que levantó escombros y los lanzó contra las paredes. El impacto sonó como un cañonazo, pero la estructura de malla lo absorbió todo. El armazón flexible distribuyó la fuerza por todo el edificio, mientras que los cimientos especiales que ella diseñó evitaron cualquier desplazamiento o asentamiento. «La velocidad del viento debe de superar ahora los 760 km/h», observó el Dr. Williams, comprobando su radio meteorológica de emergencia. «Los meteorólogos lo califican de sin precedentes. Una tormenta perfecta con condiciones que no deberían darse en esta región». Maya se acercó a la ventana y observó cómo las vidas de sus vecinos eran destrozadas por fuerzas que escapaban al control humano. Todas las familias de esta sala habían rechazado sus métodos, cuestionado su competencia y sugerido que no encajaba en su comunidad montañesa. Ahora su supervivencia dependía por completo de las técnicas que habían ridiculizado. Pero ella no sentía satisfacción por haber tenido razón, solo una profunda tristeza por la destrucción que veía fuera y la determinación de ayudar a todos a pasar la noche. «Hay otra familia ahí fuera», dijo de repente, al ver movimientos cerca de la tienda general derrumbada. «Hay alguien atrapado entre los escombros. Mia ya estaba buscando su equipo de emergencia. El edificio aguantará sin mí. Está diseñado para ello. Entonces iremos juntos», dijo con firmeza. «Todos los que podamos». Miró a su alrededor, a los rostros que durante meses no le habían mostrado más que escepticismo. Ahora la miraban con confianza, esperando sus instrucciones. Estas personas habían aprendido por fin a escuchar a la forastera a la que habían tachado de tonta. «Quedaos con los niños», dijo a los padres. «Todos los demás, movámonos rápido y con inteligencia. Esta tormenta aún no ha terminado con nosotros». El viento rugía con furia mientras se preparaban para aventurarse de nuevo en las fauces de la tempestad. El viento había crecido durante la noche, gruñendo a través de los huecos de las estructuras reforzadas de Mia, con una furia que hacía que los días anteriores parecieran suaves advertencias. Ella presionó su rostro contra la pequeña ventana del centro comunitario, observando los escombros pasar en espiral en patrones que en pie durante décadas. Se doblaban en ángulos imposibles, con sus raíces aferrándose desesperadamente al suelo que se convertía rápidamente en barro. «La ladera este está empezando a ceder», gritó Tom desde el otro lado de la sala, con una voz apenas audible por encima del rugido de la tormenta. Había estado escuchando la radio toda la noche, coordinándose con los pocos puestos avanzados que aún podían comunicarse. La cresta de Henderson acababa de perder 3 casas por un deslizamiento de tierra. Mir sintió un nudo en el estómago. La cresta de Henderson estaba a solo 3 kilómetros de distancia, construida en un terreno similar, con los mismos cimientos convencionales que en su día habían sido el orgullo de la construcción en la montaña. Se apartó de la ventana para observar el abarrotado refugio. Casi 200 personas llenaban cada espacio disponible, con los rostros marcados por el cansancio y el miedo. Los niños se acurrucaban contra sus padres, mientras que los residentes de edad avanzada permanecían sentados en silencio, con sus manos curtidas entrelazadas en señal de oración o preocupación. «¿Cómo lo estamos aguantando?», preguntó la doctora Sarah Chen,
que apareció junto a Mir con ojeras bajo los ojos. Llevaba tratando las lesiones y atendiendo las necesidades médicas de los evacuados desde que la tormenta comenzó su embate. Los soportes se están flexionando exactamente como se diseñaron, respondió Maya, pasando la mano por uno de los tirantes curvos de madera que formaban la columna vertebral de su sistema de refuerzo de emergencia. El edificio se mueve con el viento en lugar de luchar contra él, pero no voy a mentir, esto supera todo lo que he probado. Un tremendo estruendo resonó en algún lugar fuera, seguido de los gritos de varias personas cerca de las ventanas. Mia se apresuró a ver los restos retorcidos de una camioneta que pasaba rodando, arrastrada por una pared de agua y escombros que antes había sido Maple Street. La tormenta había encontrado todos los puntos débiles del sistema de drenaje de la ciudad y los había explotado sin piedad. ¡Maya! La voz pertenecía a James Morrison, uno de los pocos concejales que inicialmente se había opuesto a sus métodos de forma más vehemente. Se abrió paso entre la multitud con una urgencia sorprendente. Su habitual actitud pomposa había sido sustituida por un pánico apenas controlado. La antigua casa de los Morrison. Mi familia la construyó en 1953, sólida como una roca. Dicen que ha desaparecido. Simplemente desaparecido, arrastrada como si fuera de papel. Ella lo observó luchar con las implicaciones. Toda su visión del mundo se desmoronaba junto con las estructuras que creía inquebrantables. James, lo siento, pero tu familia está a salvo. Eso es lo que importa ahora. ¿Cómo lo sabías?, preguntó, con la voz ligeramente quebrada. ¿Cómo sabías que nuestro método era erróneo? Antes de que Maya pudiera responder, el joven Timothy Chen llegó corriendo desde la emisora de radio que habían instalado en la esquina. Maya, hay un grupo atrapado en el antiguo edificio de la oficina minera. Unas 30 personas. La carretera se ha desmoronado y no pueden llegar aquí. El edificio está empezando a inundarse y dicen que los cimientos se están agrietando. Maya cerró los ojos y su mente empezó a barajar posibilidades. La oficina de la mina era una de las estructuras más antiguas de la ciudad, construida con métodos que precedían incluso a la sabiduría convencional contra la que ella había estado luchando. En esta tormenta sería una trampa mortal. ¿Cuánto tiempo pasará antes de que perdamos la comunicación con ellos?, preguntó. Quizás una hora, si tenemos suerte, respondió Timothy. La torre de radio se balanceaba bastante. Maya miró a su alrededor en el refugio, fijándose en los rostros que se habían vuelto familiares durante los últimos meses. Estas personas le habían confiado sus vidas, incluso cuando ella no era más que una extraña forastera con ideas descabelladas sobre la arquitectura flexible. Ahora tenía que tomar una decisión imposible. Tengo que ir con ellos, dijo en voz baja. Ni hablar, respondió inmediatamente el Dr. Chen. Es un suicidio salir ahí fuera, Maya. No puedes salvar a todo el mundo, añadió Tom, que había oído la conversación. Ya has hecho más de lo que nadie podría haberte pedido. Pero Maya ya se dirigía hacia su kit de emergencia, comprobando los materiales de refuerzo portátiles que había preparado precisamente para este tipo de situaciones. Eran versiones ligeras de sus diseños más grandes, pensadas para desplegarse rápidamente en situaciones de crisis. Esperaba no tener que utilizarlas nunca. La gente de aquí está a salvo gracias a las decisiones que tomamos juntos, dijo, volviéndose hacia el pequeño grupo que se había reunido a su alrededor. Pero esas personas de allí van a morir porque no han tenido la misma oportunidad. No puedo vivir con eso. Morrison dio un paso adelante inesperadamente. Entonces no irás sola. Puede que no entienda tus métodos, pero entiendo lo que es una deuda. Todo este pueblo te debe más de lo que jamás podremos pagar. James, no tienes por qué hacerlo. Sí, tengo que hacerlo, dijo con firmeza. Además, conozco esos viejos túneles mineros mejor que nadie. Si queremos llegar hasta ellos, tendremos que ir bajo tierra. Maya sintió una oleada de esperanza mezclada con terror. Los túneles mineros podrían proporcionar refugio de lo peor de la tormenta, pero también se inundarían. Sería una carrera contra el tiempo y el agua creciente, con 30 vidas en juego. La furia de la montaña había alcanzado su punto álgido. A través de las ventanas reforzadas del refugio de Mera, los supervivientes observaban con horror y fascinación cómo pinos centenarios se partían como cerillas y rocas del tamaño de coches, rodaban por las laderas como juguetes de niños. El viento se había convertido en un ser vivo, gritando con voces que parecían casi humanas en su angustia.
Dios mío, susurró Tom Brennan, apretando la cara contra el grueso cristal. El hombre que una vez había calificado los métodos de construcción de Mera como un suicidio arquitectónico, ahora se encontraba en el mismo edificio que le mantenía con vida. Fuera, su propia cabaña, construida según todas las normas y reglamentos, había desaparecido por completo, arrasada en la primera hora del embate de la tormenta. Maya se movía por el refugio con silenciosa eficiencia, comprobando los sensores estructurales que había instalado por todo el edificio. Los números de su tableta contaban una historia que habría aterrorizado a cualquier ingeniero convencional. Los vientos mantenían velocidades de más de 320 km/h, con ráfagas que alcanzaban casi los 400 km/h. La actividad sísmica de los deslizamientos de tierra se registraba como un terremoto continuo. Sin embargo, su edificio aguantaba. La pared este se está flexionando perfectamente, anunció a las 37 personas apiñadas en la sala principal. Estamos registrando unos 45 centímetros de movimiento en el pico, dentro de los límites de tolerancia. La doctora Elizabeth Carver, la médica del pueblo, levantó la vista de donde estaba atendiendo el brazo roto de la joven Sarah Hoffman. 45 centímetros. ¿No deberíamos preocuparnos por eso? Maya sonrió recordando las caras escépticas en las reuniones de planificación de la ciudad, los ojos en blanco cuando había explicado sus teorías. Las estructuras rígidas se rompen, Dr. Carver. Las flexibles se doblan y sobreviven. El cuerpo humano me enseñó que los huesos se rompen, pero el cartílago resiste. A través de las ventanas del suelo al techo, una maravilla de la ingeniería que había sido objeto de burlas por su aparente vulnerabilidad, podían ver cómo el antiguo centro comunitario se derrumbaba a cámara lenta. El orgullo de Millbrook, construido con fondos federales y diseñado para resistir cualquier cosa que la naturaleza pudiera lanzarle, se dobló como cartón mojado bajo la implacable presión de la tormenta. El padre de Sarah, Jim Hoffman, se quedó paralizado ante la destrucción. Su ferretería había desaparecido junto con el inventario que representaba 3 generaciones de trabajo de su familia, pero su hija estaba viva. Su brazo se curaría, y eso era lo que importaba ahora. Maya, la llamó, con la voz cargada de emoción. Te debo una disculpa. Demonios, todos te la debemos. La joven levantó la vista de su tableta, con el cabello oscuro cayéndole sobre la cara. En 2006 había soportado 2 años de burlas y obstrucciones burocráticas para construir este refugio. El ayuntamiento había intentado detenerla, calificando sus métodos de poco probados y peligrosos. Solo la intervención del viejo juez Martínez, citando una oscura ley de derechos de propiedad, le había permitido seguir adelante. No hace falta que se disculpe, señor Hoffman. Usted protegía a su comunidad de la única manera que sabía. Pero incluso mientras hablaba, la atención de Mia estaba dividida. La tableta que tenía en las manos mostraba algo que le provocaba un nudo de preocupación en el estómago. La tormenta estaba cambiando. Su ojo comenzaba a tambalearse siguiendo un patrón que ella reconocía de su investigación doctoral sobre sistemas meteorológicos extremos. Aún no habían llegado a lo peor. El padre Ali dirigía a un grupo en una oración silenciosa cerca del muro oriental, su voz apenas audible por encima del aullido del viento. El anciano sacerdote había sido uno de los críticos más severos de Mia, calificando su refugio de afrenta al orden natural de Dios. Ahora rezaba bajo su protección, con sus manos curtidas entrelazadas alrededor de un rosario desgastado por décadas de uso. El auricular de Maya crepitó, con estática. Luego se aclaró lo suficiente como para que pudiera oír la voz del comandante Walsh desde el Centro de Coordinación de Emergencias en el Valle. Refugio Millbrook, aquí la base. ¿Nos recibe? Ella pulsó el micrófono. Base. Aquí Maya Chen en Millbrook, rastreando el sistema de tormentas. El ojo de la tormenta está a punto de pasar por encima de su posición. Tendrán un respiro en los vientos durante unos 20 minutos. Luego llegará la pared trasera. Los modelos informáticos muestran velocidades de viento que... Su voz se desvaneció entre estática. Base, repita, ¿cuáles son las previsiones? La respuesta cuando llegó le heló la sangre. Más de 270, Mia. Quizás 300. Nunca hemos visto nada igual. ¿Tu estructura puede soportar esas cargas? Maya miró a su alrededor, a los rostros que se volvían hacia ella, a los niños que dormían en brazos de sus padres,
a las parejas de ancianos que se abrazaban con fuerza. Estas personas habían confiado sus vidas a su diseño, incluso aquellos que se habían opuesto a él. Estamos a punto de averiguarlo, base. Estamos a punto de averiguarlo. La montaña tembló bajo los pies de Mia mientras ella se apoyaba contra la pared reforzada de su taller. Afuera, la tormenta se había convertido en algo más que un fenómeno natural. Un monstruo retorcido y gritón que parecía decidido a borrar Pine Ridge de la existencia por completo. A través de la pequeña ventana, apenas podía distinguir las formas de los edificios entre las cortinas horizontales de lluvia y escombros, pero sus paredes aguantaban. La estructura de madera entrelazada que había pasado meses perfeccionando absorbía cada ráfaga, cada impacto, distribuyendo las fuerzas por toda la estructura, en lugar de concentrarlas en los puntos débiles. Lo que el ayuntamiento había ridiculizado como un primitivo entramado de palos estaba demostrando ser más resistente que cualquier construcción convencional que hubieran visto jamás. Un estruendo atronador rasgó el aire, seguido de gritos. Maya agarró su radio de emergencia y luchó por contactar con alguien en la frecuencia de emergencia. La estática llenó las ondas hasta que finalmente se oyó la voz del sheriff Morrison. Maya, gracias a Dios, la mitad del pueblo ha sido evacuada a la escuela, pero el techo del gimnasio acaba de derrumbarse. Tenemos a 40 personas atrapadas en el sótano y el agua está subiendo rápidamente. Cerró los ojos y calculó. La escuela estaba situada en el valle más bajo de Pine Ridge, un punto natural de acumulación de agua. En una tormenta de esta magnitud, se convertiría en una trampa mortal en cuestión de horas. El centro comunitario, dijo Maya por la radio, está en un terreno más elevado y el mes pasado reforcé la sala principal. ¿Puedes llevar a la gente allí? El puente está cortado. No podemos cruzar Eagle Creek con los autobuses. ¿Y la antigua carretera forestal? Se desbordó hace 3 horas. Cogió su abrigo y su mochila de emergencia. Voy al arroyo. Puede que haya otra forma. Maya, no seas loca. No puedes. Apagó la radio y se lanzó a la tormenta. El viento la golpeó como un puñetazo, casi tirándola al suelo antes de que diera 3 pasos. Los escombros volaban por los aires. Tejas, ramas de árboles, trozos de revestimiento arrancados de los edificios. Mantuvo la cabeza gacha y se abrió paso hacia el sonido del agua. Eagle Creek había pasado de ser un modesto arroyo de montaña a un torrente embravecido de 6 metros de ancho. El agua marrón se agitaba con árboles arrancados de raíz y los restos de todo lo que la tormenta había arrasado río arriba. El puente de acero colgaba en un ángulo retorcido, con los cables de soporte rotos y la calzada abollada e intransitable. Pero Mia no miraba el puente. Estaba estudiando el lecho del arroyo, midiendo distancias y ángulos con ojo de ingeniera. A ambos lados, aún se alzaban enormes pinos, con sus raíces ancladas profundamente en la roca. Si ella lograba salvar la distancia entre ellos, luchó por volver a su taller, recogiendo cada pieza de madera flexible que había preparado para futuros proyectos. La madera era verde y resistente, diseñada para doblarse en lugar de romperse. Trabajando con una eficiencia desesperada, comenzó a entrelazar las piezas, creando un tramo flexible que pudiera soportar el violento movimiento de la tormenta. El trabajo era brutal. Cada pocos minutos tenía que refugiarse contra la pared del taller, ya que las ráfagas especialmente violentas amenazaban con destrozar su construcción antes de que estuviera terminada. Sus manos sangraban por manipular la madera áspera y la lluvia le entraba en los ojos hasta que apenas podía ver. Pero la técnica funcionó, tal y como había aprendido al estudiar los puentes colgantes tradicionales construidos por las comunidades indígenas. La estructura flexible distribuía la tensión por toda la construcción. En lugar de luchar contra las fuerzas de la tormenta, se movía con ellas. Después de 2 horas, tenía 6 metros de pasarela de madera entrelazada. La arrastró hasta el arroyo, que ahora rugía aún más fuerte que antes. Varias veces la estructura casi se le escapó de las manos, arrastrada por las ráfagas de viento que intentaban arrancársela. Asegurar un extremo al enorme pino que tenía a su lado le llevó otros 30 minutos de peligroso trabajo. Trepar por el árbol que se balanceaba mientras la tormenta intentaba sacudirla. Llevar el otro extremo al otro lado del torrente parecía imposible hasta que recordó el arco compuesto que había visto en la tienda de artículos deportivos. La flecha, lastrada con cuerda paracord,
cruzó el hueco en su tercer intento. Una vez que tuvo la cuerda fijada, pudo colocar la estructura de madera, pieza a pieza, hasta que el extremo más alejado pudo fijarse al árbol opuesto. El puente terminado se balanceaba de forma nauseabunda con el viento. Su cubierta de madera subía y bajaba como si fuera un ser vivo, pero aguantaba. Maya pulsó el botón de su radio. Sheriff Morrison, tengo un puente peatonal sobre Eagle Creek. No es gran cosa, pero la gente puede cruzar en fila india. Hubo una larga pausa. Luego, Maya, puede que acabes de salvar 40 vidas. Cuando el primer grupo de evacuados apareció a través de la tormenta, cruzando con cuidado su imposible puente, Maya se permitió un momento de intensa satisfacción. La sabiduría que su abuela le había transmitido sobre trabajar con la naturaleza, en lugar de contra ella, había demostrado ser más fuerte que cualquier ingeniería convencional que la ciudad hubiera conocido jamás. El amanecer se abrió paso entre las nubes que se disipaban, proyectando una luz dorada sobre lo que quedaba de Millbrook. Mia se paró en el porche de su cabaña reforzada, observando a la gente del pueblo salir de los edificios a lo largo del valle. Su estructura había resistido la furia de la tormenta sin una sola grieta en sus cimientos. Sus juntas flexibles y su profundo sistema de anclaje habían absorbido los violentos temblores de las montañas, mientras los vientos rugían sobre sus cabezas. Pero ella no estaba mirando su propio éxito. Sus ojos estaban fijos en el grupo de edificios cerca del centro de la ciudad, donde las familias salían al aire de la mañana, vivas y sanas. El centro comunitario, la escuela, la pensión de la señora Henderson, la clínica, todos se mantenían en pie, con sus cimientos y estructuras reforzadas apresuradamente, habiendo resistido fuerzas que deberían haberlos reducido a astillas. La voz de Sarah se propagaba por las calles llenas de escombros. La concejala se abría paso entre los árboles caídos y los materiales de techado esparcidos, con el rostro marcado por el cansancio, pero resplandeciente con algo que Maya nunca había visto antes. Respeto genuino. Detrás de Sarah venían otros. Tom Fletcher, con el brazo en un cabestrillo improvisado, pero con el rostro curtido y radiante de gratitud. La familia Kowalski, con sus 5 hijos charlando emocionados mientras observaban su casa intacta. Incluso Harold Grimby, que había sido el opositor más vehemente a los métodos insensatos de Mir, se acercó con el sombrero literalmente en las manos. «Te debemos una disculpa», dijo Sarah cuando llegó al porche. «Más que una disculpa, te debemos nuestras vidas». Maya bajó los escalones lentamente, con las botas crujiendo sobre las agujas de pino y los cristales rotos que las rodeaban. La montaña mostraba las cicatrices del paso de la tormenta, árboles enormes arrancados de raíz, desprendimientos de rocas que habían excavado nuevos canales en las laderas, un paisaje transformado por fuerzas que escapaban al control humano. Sin embargo, aquí, en el corazón de Millbrook, la vida continuaba. «No me deben nada», respondió Maya, aunque su voz transmitía una emoción que no podía reprimir del todo. «Ustedes hicieron el trabajo», confió en el proceso cuando más importaba. Tom Fletcher dio un paso adelante y señaló hacia su casa, donde su anciana madre cuidaba las flores de las jardineras que, de alguna manera, habían sobrevivido al caos. Los viejos cimientos se habrían derrumbado en la primera hora. Toda la casa se habría derrumbado con su madre dentro. Su voz se quebró ligeramente. «Ese nuevo sistema de anclaje que has diseñado. Es como si el edificio bailara con el terremoto en lugar de luchar contra él». Maya asintió, recordando aquellas semanas frenéticas en las que la mitad del pueblo había calificado sus métodos de derrochadores y extraños. Los sistemas de juntas flexibles que permitían que las estructuras se balancearan sin romperse, los anclajes profundos de los cimientos que funcionaban con la geología de las montañas en lugar de contra ella. Los patrones de refuerzo inspirados en cómo los árboles sobrevivían a las tormentas, doblándose en lugar de permanecer rígidos. «La montaña enseña paciencia», dijo, palabras que su abuelo le había dicho años atrás, cuando ella apenas estaba aprendiendo a leer el sutil lenguaje de la tierra. Pero también enseña a adaptarse. Aquí todo aprende a flexionarse o se rompe. La doctora Elizabeth Chen salió de la clínica, sosteniendo a una anciana médica que habían resistido, ya que sus paredes reforzadas y su equipo asegurado habían protegido a los más vulnerables durante lo peor de la tormenta. Ella miró a Meyer
y le dio las gracias en silencio antes de ayudar a su paciente a dirigirse a una de las casas intactas. Harold Grimby carraspeó torpemente. Me equivoqué con usted, señorita. Me equivoqué por completo. Señaló con la mano la parte de la ciudad que no había recibido a tiempo las mejoras de Mir, un paisaje desolador de tejados derrumbados y paredes rotas. El antiguo Miller Place, el ayuntamiento original, 3 casas de Elm Street, todo había desaparecido, construido de la misma manera que lo hizo mi abuelo, de la manera que lo hizo su abuelo. Pensaba que eso era lo correcto. La tradición tiene su lugar, dijo Maya con delicadeza, pero a las montañas no les importa la tradición, solo les importa lo que funciona. A medida que avanzaba el día se hizo evidente el alcance total tanto de la destrucción como de la supervivencia. Los edificios que habían sido remodelados con las técnicas de Mia se erigían como islas de estabilidad en un mar de escombros. Y lo que es más importante, no se había perdido ni una sola vida en las estructuras que habían recibido sus mejoras. Las familias se reunieron. Los vecinos ayudaron a otros vecinos a limpiar las ramas caídas de las puertas, y los niños jugaban en patios que deberían haber quedado sepultados bajo las casas derrumbadas. La alcaldesa Patricia Wells llegó en helicóptero esa tarde, con el rostro sombrío mientras observaba los daños desde arriba antes de aterrizar en la plaza del pueblo. Pero cuando vio el alcance de la supervivencia en las zonas remodeladas, su expresión cambió a asombro. ¿Cuántas víctimas hay?, le preguntó a Sarah, preparándose claramente para lo peor. 7 heridos, todos leves. No hay víctimas mortales en las estructuras reforzadas, informó Sarah. Los métodos de Mia funcionaron exactamente como ella dijo que lo harían. La alcaldesa se volvió hacia Mia, estudiando a la joven que había sido rechazada como una forastera solo unos meses antes. Creo que es hora de que hablemos de ampliar este enfoque a otras comunidades de montaña. ¿Nos ayudarás? Maya miró a su alrededor, a los rostros que la rodeaban, ya no escépticos, ya no desdeñosos, sino abiertos y agradecidos. Había encontrado su hogar entre personas que finalmente habían aprendido a escuchar la sabiduría de las montañas. Sí, dijo simplemente.